Bien, vamos a dar inicio a partir de ahora a la asesoría de la clase de la prueba parcial de Historia Contemporánea de Venezuela. Entonces vamos a hacer un recuento por los contenidos que se vieron en el corte y que son los que corresponden a la prueba misma. Para ello vamos a observar unas diapositivas que tienen que ver, en primer lugar, con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, el periodo conocido como el guzmancismo, y también el periodo conocido como el liberalismo amarillo, que engloba al guzmancismo y a los gobiernos que vinieron posterior a este. Entonces, acá vemos lo que refiere al guzmancismo como tal, que es o al liberalismo amarillo como tal, que es el periodo comprendido entre 1870 y 1899. Eh, ¿Por qué se estudia de manera paralela el guzmancismo? Porque, sin duda alguna, Antonio Guzmán Blanco ejerció una influencia determinante en este periodo de la historia política del país. Él fue el líder que gobernó de esos años, de casi 30 años, 18 años fueron gobernados casi que directamente por él, en tres periodos de gobierno que asumió en momentos distintos. Entonces, siempre se asocian estos dos momentos históricos de la historia de Venezuela. Tenemos como al liberalismo amarillo, se entiende como el proceso o la etapa de la historia de Venezuela, que duró casi 3 décadas, entre 1870 y 1899, y en la que 10 presidentes relacionados directamente al guzmancismo ejercieron la presidencia. Como les mencionaba, entre 1870 y 1888, Guzmán Blanco asumió la presidencia en 3 ocasiones. El primer mandato duró 7 años, el segundo duró 5 años y el último, el tercero, duró apenas 2 años como tal. Entonces, entre esos periodos también estuvieron personas que relacionadas directamente con Antonio Guzmán Blanco. Entonces, por eso se dice que durante estos 18 años, él tuvo una influencia directa durante en lo que refería a la dirección del país, e incluso después del 88, cuando él se retira o se va del país, él pretendió seguir teniendo mucha influencia. Sin embargo, los presidentes que le sucedieron se fueron distanciando un poco de él, excepto Joaquín Crespo, que sí siguió siendo un fiel seguidor y aliado de Guzmán Blanco como tal. De todos modos, esos periodos lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, como características generales del guzmancismo, tenemos que, en primer lugar, hubo una alternancia en el poder que generó corrupción. Salvo los periodos de mandato de Guzmán Blanco, que fueron entre eh, si el primero fue 7 años, el segundo fue 5 años, a, salvo esos periodos, los demás fueron de 2 años. Y entonces un presidente duraba 2 años y a los 2 años cambiaba, venía otro, y esto generó que se agudizara o se profundizara la corrupción en el gobierno, porque mientras ponían a un presidente, ponían a otro, eh, esto iba generando esta situación de corrupción. Entonces, además de corrupción, por supuesto, era perjudicial ese intercambio porque prácticamente no había una continuidad de gobierno, no había un proyecto como tal o no habían proyectos que se continuaran con el tiempo, a diferencia de lo que hizo Guzmán Blanco, que en sus 7 años de primer mandato sí logró concretar varias obras, llevó a cabo políticas profundas en la economía de Venezuela, en la parte de obras públicas. Y bueno, los presidentes lo que hacían era tratar de dar continuidad a esos proyectos que se iniciaban en los gobiernos anteriores. Eh, También durante este... Ajá, dime. Pero, ¿por qué Guzmán Blanco sí duró 7 años y 5 años y los demás solo duraban dos? O sea, ¿era porque la gente los elegía por ese tiempo
o porque había una ley así y Guzmán Blanco estaba exento o algo así, no sé. No, Guzmán Blanco, el periodo legal era 2 años, pero Guzmán Blanco tenía tanta influencia en el gobierno y en el Congreso que cada vez lo reelegían. Entonces había como un continuismo. Prácticamente él dejaba de gobernar cuando él que decía que, o sea, cuando él decidía no hacerlo. Y bueno, y él se encargaba de postular directamente a alguien como su candidato y automáticamente casi que era elegido. Entonces, en los 2 años, después del sexenio, él dura 2 años y a la persona que él deja, que es a Linares Alcántara, a pesar de que era su aliado, al poco tiempo va a empezar como a tomar distancia, a tomar medidas en contra de lo que había tomado Guzmán Blanco. Y Guzmán Blanco hace lo que puede para nuevamente hacerse el poder. De hecho, Linares Alcántara muere en el 88, dicen que en condiciones muy repentinas, hasta sospechosas, y nuevamente Guzmán Blanco retoma el poder. Luego deja, o sea, gobierna 5 años de igual manera, o sea, siendo el líder principal del gobierno y no teniendo prácticamente quien hiciera fuerza contra él. Aunque hubo movimientos en su contra, él logró neutralizarlos a partir sobre todo él también negociaba mucho con los caudillos regionales para evitar insurrecciones en su contra, este, porque, y nada, de esa manera él lograba mantener esa paz momentánea. Mm, Sí, ya. ok. Entonces, bueno, uno de los pilares de este periodo fue la modernización, o sea, se invirtió, Guzmán Blanco había sido formado fuera del país, tanto a nivel académico, intelectual, y él trajo o quiso traer a Venezuela muchas de estas ideas eh, eh, para modernizar el país como tal, o sea, invirtiendo en obras públicas, en vías de ferrocarriles que todavía para ese entonces no existían en Venezuela. También, de hecho, algunas edificaciones que se mantienen en Venezuela pertenecen a ese periodo, que se construyeron en ese periodo. Entonces se modernizó las ciudades principales del país. También este periodo se caracterizó porque el sector militar tuvo preponderancia en el gobierno. O sea, los altos cargos, desde el presidente hacia y los demás altos cargos, eran del sector militar. Y esto, por supuesto, generaba malestar en el sector civil, en los estudiantes, en las universidades. Entonces, se fue profundizando esto. Después de Guzmán Blanco, se van a ver en Venezuela por primera vez gobiernos de civiles de manera continua. Bueno, casi todos los presidentes tenían el rango de general, de, de general del ejército, o sea, era casi que una norma que para ser presidente tenían que tener ese cargo, ese rango. Después de Guzmán Blanco, él se va en el 88, en el 87 de hecho, no culmina su periodo de mandato, y después de él, los presidentes que se sucedieron en el poder duraban 2 años, pero eh, o sea, se dieron muchas insurrecciones, tramas en función de derrocar uno al otro y así. Entonces, esa estabilidad aparente que había generado Guzmán Blanco, una vez que él se va del poder, luego o sea, se rompe esa estabilidad y vuelven los conflictos, vuelven las revueltas y así, las conspiraciones, entre otros. Entonces, bueno, en los primeros años se logró esa pacificación relativa gracias a esa negociación que hizo Guzmán Blanco con los caudillos, sobre todo. O sea, logró pactar y ceder incluso, otorgar cargos de importancia para mantener los caudillos tranquilos. Entonces, bueno, a nivel general también hubo un importante desarrollo en lo militar, en la parte institucional y en la parte económica sobre todo. O sea, Guzmán Blanco, una de las primeras medidas a nivel económico que tomó fue fortalecer la moneda nacional y creó lo que posteriormente fue el Bolívar como unidad monetaria del país.
Esto también organizó lo que era la hacienda pública, es decir, el fisco y todos los recursos financieros del país fueron organizados a partir de el Guzmancismo. Entonces, ¿cómo llega Antonio Guzmán Blanco al poder? Llega a través de una revolución que se llamó Revolución de Abril en 1870. Eh, Guzmán Blanco ya venía de haber participado en la Guerra Federal, que aunque era nuevo, o era, estaba iniciándose en la Guerra Federal, estaba iniciándose en la parte militar, ya en el 70 tenía un reconocimiento, tenía un personalismo que era reconocido ya por casi todo el país, y esto le facilitó llegar al poder en 1870. Eh, por supuesto, él organizó o trató de reunir a los liberales que estaban dentro y fuera del país de manera de lograr eh, ejecutar esa insurrección de manera efectiva. Él llega a Venezuela en febrero de 1870 y en abril ya estaba tomando Caracas. Entonces fue una revolución bastante exitosa, por decirlo así, ya que tuvo mucho apoyo por parte del pueblo y del sector liberal que estaba excluido del poder. ¿Contra quién fue la revolución de abril? Contra un presidente que, o sea, años antes se había dado lo que era la Revolución Azul, encabezada por los monagas, que eran de la rama conservadora, y Guzmán Blanco consigue mucho apoyo para derrocar a este gobierno de José Tadeo Monagas, que murió también y había quedado al mando su hijo José Ruperto Monagas. Entonces, como tal, el guzmancismo, como se mencionaba, eh, incluye desde 1870 hasta 1888, dividido en esos tres poderes. Hola, Juan Diego. Juan Diego. Vale, profe. Ok, entonces, bueno, el sexenio se desarrolló entre 1870 y 1877. Acá es donde se van a dar el grueso de los cambios que impulsó Guzmán Blanco. O sea, en primer lugar, se unificó el Estado Nacional. O sea, ese concepto de Venezuela o de República de Venezuela eh, se va a consolidar a partir de acá. Hasta antes del guzmancismo, nuestro país no tenía un himno nacional, eh, los símbolos patrios como tales, los héroes de la patria no eran reconocidos como tal. Y Guzmán Blanco, uno de los pilares fue eso, o sea, crear la conciencia del Estado. Eh, de, Él agarró todas las cosas de Venezuela y como que eso que se llama ahorita sentimiento patrio patrio, o así, exactamente, ajá, exactamente. eso fue A partir del humanismo es cuando se crea una venezolanidad como tal, un sentimiento patrio, una idea de patria sí, el Estado fuerte como tal, manejando por un lado la economía, el sector militar, la educación, eso fue clave, o sea, apenas asume el poder, Guzmán Blanco decretó la educación pública gratuita y obligatoria. Por primera vez en Venezuela se daba ese paso. Antes de esto, la educación seguía siendo como algo que solamente podían acceder las personas con recursos económicos. En cambio, a través de esto se buscaba una masificación de la educación. Se reorganizó la Universidad Central de Venezuela para promover que hubiese una mayor cantidad de estudiantes, de egresados y de profesionales en el país. Eh, Cabe destacar que Guzmán Blanco tuvo dificultades con la Iglesia Católica debido a que varias potestades a nivel social en cuanto a la sociedad manejaba la iglesia en ese entonces. Por ejemplo, el matrimonio era solamente llevado a cabo o registrado por la iglesia católica, así como el acta de nacimiento de las personas. Esto eran competencias que venían siendo responsabilidad de la iglesia católica. Guzmán Blanco, era masón,
él va a deslindar esas responsabilidades y se las va a pasar al Estado totalmente. O sea, va a empezar a existir el matrimonio civil, va a empezar a existir un registro civil, no solamente el acta de bautizo que se lleva en las iglesias, sino que cada niño que nace debía tener su partida de nacimiento, algo totalmente ajeno a lo que era el registro de la iglesia. También generó mucha polémica el divorcio civil. O sea, por primera vez se aceptaba en Venezuela o se aplicaba este, el divorcio. De hecho, todavía sabemos que la Iglesia Católica, una vez que dos personas contraen matrimonio, no pueden, casi nunca, no pueden disolver esa unión, a menos que sea algo ya abordado a nivel del Vaticano y esto. En cambio, con el matrimonio civil también aparece la figura del divorcio civil. Entonces esto generó conflictos con la iglesia, eh, produjo que Guzmán Blanco incluso expulsara personajes de padres o curas, fueron expulsados del país o amenazados incluso. Eh, También le quitó edificaciones que eran conventos o eran monasterios y los pasó a hacer alguna función pública como liceos, universidades, entre otras. Entonces, esta disyuntiva entre la Iglesia Católica y Guzmán Blanco se mantuvo con el pasar de los años. Bueno, en el quinquenio, bueno, en el 77, Guzmán Blanco toma una pausa y deja a cargo a Francisco Linares Alcántara, del cual hablaremos en la siguiente parte. Eh, Luego también va a venir el quinquenio. Te decía que Francisco Linares Alcántara, al poco tiempo de haber asumido el poder, se deslinda de Guzmán Blanco y empieza a tomar medidas que a Guzmán Blanco no le gustaban ni a los seguidores de Guzmán Blanco. Esto genera otra revuelta que se llama Revolución Reivindicadora, en la que Guzmán Blanco asume nuevamente el poder en 1879 y acaba a comenzar un segundo mandato, en este caso de 5 años, que, eh, que en el cual Guzmán Blanco continuó profundizando esa modernización aparente del país, continuó con los proyectos de ferrocarriles en Venezuela, promovió también a nivel de costumbres y de modas muchas ideas que eran propias de la Francia de ese entonces. También se decretó el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de la República en función de esto, de seguir creando, profundizando lo que era el sentido patrio de ser venezolano. Entonces, también continuaron las obras públicas. Algo que a Guzmán Blanco se le critica mucho era su personalismo. Así como iba construyendo edificaciones nuevas, modernas, también muchas plazas tenían su nombre o estatuas de él, de Guzmán Blanco mismo. Esto sin duda generaba molestia porque era una notoria, un notorio personalismo que él quería, o sea, que su nombre se reconociera por encima incluso, o a la par incluso que Bolívar, que Miranda y que otros padres o próceres de la independencia. Entonces, de hecho, la oposición de Guzmán Blanco siempre buscó incluso derrumbar esas estatuas que él mismo había edificado para sí mismo. También muchos estados, los estados más importantes del país, llevaban su nombre, o Gran Estado Guzmán Blanco, o Estado Guzmán Blanco, y de esta manera. Entonces, en el 84 finaliza como tal el quinquenio, nuevamente él se aleja del poder y viaja a Europa, teniendo el cargo como de canciller de la República y plenipotenciario. O sea, él podía tomar medidas allá en representación de Venezuela sin consultar a nadie aquí. Quien lo sustituye en el poder es Joaquín Crespo. Joaquín Crespo sí fue un personaje que estuvo muy afín con Guzmán Blanco en todo momento, incluso después de que él se aleja del poder, Joaquín Crespo va a seguir siendo un aliado de este y protector, por decirlo así, de las ideas de Guzmán Blanco. Joaquín Crespo en el año 86
su gobierno pasa por una crisis a nivel económico, a nivel político, y Guzmán Blanco promueve para sí mismo las condiciones para que vuelva a asumir el poder. Este momento o este mandato se le conoce como la aclamación. Incluso para tomar el poder o para asumir este periodo, él se reúne con el mismo Joaquín Crespo, quien era el presidente, y se dice que en esa reunión se discutió, Joaquín Crespo quería mantenerse en el poder, pero ante la presencia de su líder o de su mentor, Joaquín Crespo cede y Guzmán Blanco entonces asume nuevamente el gobierno por tercera vez y ya por última vez. Acá nuevamente Guzmán Blanco trató de continuar los proyectos que venían siendo ejecutados a nivel nacional, pero realmente fue un periodo muy corto, ya que en el 77 Guzmán Blanco se anuncia que va a salir del país, que va a Europa, y deja en cargo de la presidencia a Hermógenes López, uno de los miembros de su gabinete. Guzmán Blanco nuevamente viaja a Europa como canciller de la República, pero allí se va a ir deslindando del poder y ya de hecho no retorna a Venezuela en vida. Entonces, así finaliza ya con cierto desgaste lo que fue el periodo del guzmancismo como tal. Y abriendo paso eh, a ese proceso de 10, 11 años en los cuales varios presidentes van a ir alternándose el poder, pero con una inestabilidad bastante considerable respecto a los años que gobernó Guzmán Blanco. Como obras más importantes del guzmancismo tenemos entonces la construcción del Palacio Federal, que se dio entre el 77 y el 73 y 77. También el Teatro Municipal de Caracas, que fue fundado en el 88. Los ferrocarriles de Caracas-La Guaira, de Valencia a Puerto Cabello y Caracas-Valencia. Esto eran lo máximo en ese entonces. Recuerda que Venezuela todavía para la segunda mitad del siglo XIX era un país muy atrasado y con esto de los ferrocarriles se buscaba interconectar a las ciudades principales del país y promover su desarrollo a nivel económico, a nivel social, entre otras cosas. También se creó el Panteón Nacional en el 75, donde la idea era reunir a los restos de los próceres de la independencia y todas las personas influyentes de esa época, eh, y que no existía hasta ese entonces como tal. Y también se inauguró la Plaza Bolívar, que todavía hoy en día existe, con la estatua ecuestre del Libertador, muy importante, muy llamativa. Y bueno, entre otras cosas, estas son algunas de las construcciones que se llevaron a cabo durante la época. No sé si tienen alguna pregunta, Juan Diego. Mm, que ¿él de dónde sacaba todos esos recursos para hacer tantas cosas? De negociaciones que hace, o sea, la economía venezolana para ese entonces era básicamente agrícola, ¿verdad? Se exportaba Y cacao, por eso le café, pregunto, porque ahí todavía no había petróleo así. sí. Entonces, O claro, sea, lo había, pero no se sí. había descubierto. Una de las cosas que él hizo y que vimos en las primeras diapositivas fue que él organizó la hacienda pública, o sea, es decir, todos los recursos económicos que antes estaban dispersos o desorganizados, él logró reunir y saber, de hecho uno de los lemas de su gobierno era revisar a nivel financiero, revisar, reorganizar y redistribuir los recursos económicos. Entonces, sí daba, por decirlo así, sí daba la economía del país para invertir y también que como él tenía muy buenas relaciones con los países europeos, él también adquirió créditos, adquirió préstamos que le permitieron desarrollar esos proyectos. Ya. Sí. Ok, entonces vamos a ir a la segunda parte eh, ya serían los gobiernos derivados del guzmancismo. Ok. Allí estás viendo las diapositivas. No, estoy viendo la primera parte nada más. Ok, ya vamos a ver.
Por fin nadie más se conectó. No. ¿Y hoy tuvieron que prueba? Inglés. Ok. ¿Y la clase de esa sería? Creo que es mañana. Ok. Ya que no consigo aquí cómo es. Profe, y si yo no venía, ¿qué? ¿Iba a dar la clase sin nadie? ¿O no Sí, le iba a dar? la iba a grabar como si fuese un video de estos que se montan en la clase. Igual, como un repaso de todo. Mm. Ya que no consigo aquí cómo es. Ok, ahora sí ves la otra. Sí, ya, listo. Ok, dale, entonces. Bien, entonces se llaman, o el tema lo vamos a abordar de esta manera, gobiernos derivados del guzmancismo, precisamente porque a pesar de que Guzmán Blanco ya no estaba en Venezuela y no estaba en el poder, eh, la influencia siguió siendo parte, o sea, la influencia que dejó Guzmán Blanco en estos presidentes también fue importante. Entonces, el primer gobierno que va a suceder, bueno, este es el gobierno intermedio entre el septenio y el quinquenio, que fue Francisco Linares Alcántara. Él asume el 2 de marzo del 77 y era, o sea, uno de sus compromisos era continuar la obra del guzmancismo. Entonces, como mencionaba anteriormente, este señor prontamente o al poco tiempo de haber asumido el poder, hace un llamado para una asamblea constituyente que iba a volver a restituir la constitución del 84, donde el periodo presidencial dejaba de ser de 2 años y pasaba a 4 años. Entonces, esto, sumado a otras medidas que tomó Linares Alcántara, lo generó malestar en los seguidores de Guzmán Blanco. Y bueno, en el 78 él se enferma estando en La Guaira y al poco tiempo muere el 30 de noviembre del 78. De hecho, como mencionaba anteriormente también, hay hasta sospechas de que pudo haber, de que su muerte no fue lo más natural que se diga, entonces eso está allí como en veremos. Lo cierto es que, eh, eh, basado en la ausencia entonces de este presidente, Guzmán Blanco toma el poder nuevamente en lo que se llamó la Revolución Reivindicadora en el año 79. Ahora, entre el quinquenio y el bienio, o la aclamación, Joaquín Crespo, seguidor de Guzmán Blanco, va a ser quien asuma el poder, también delegado directamente por el mismo Guzmán Blanco. Y él, a pesar de ser un militar, o sea, sin tanta formación como la tenía Guzmán Blanco, va a asumir el poder y en los comienzos fueron positivos, por decirlo de alguna manera. O sea, él mantuvo este, muchas de las obras que traía Guzmán Blanco en su mandato, pero como a la mitad del gobierno hay una situación económica a nivel mundial que influye directamente en la economía de nuestro país y eso genera cierta estabilidad. También durante el mandato de Joaquín Crespo, el primer mandato, porque él fue presidente después, eh, va a presentar una revuelta liderada por Venancio Pulgar, el cual buscaba separar una parte de Venezuela, dividir una parte de Venezuela. Sin embargo, este movimiento fue neutralizado por Joaquín Crespo. Situación que en teoría debió haber fortalecido a su gobierno, pero realmente no fue así
y Joaquín Crespo va a verse, o sea, en función de la situación y como mencionaba, reunido con Guzmán Blanco, van a acordar que Guzmán Blanco sería el ideal para volver a asumir la presidencia en el año 88. Perdón, en el año 86 hasta el 88. Una vez que Guzmán Blanco finaliza su mandato, eh, van a empezar a asumir la presidencia en Venezuela algunos presidentes ya también influidos por Guzmán Blanco, pero de la rama civil. Entonces Juan Pablo Rojas Paul va a ser el primero de ellos, quien asume por 2 años la presidencia. Este era un civil que era académico, era más formado en la parte, sí, académica, más que la militar. Y una de las primeras medidas que tomó fue crear la Academia Nacional de Historia. Esto con la finalidad también de fortalecer eso que venía haciendo Guzmán Blanco en función de la identidad del país, de rescatar los valores patrios, de resaltar a los íconos de la patria, las personas, los símbolos patrios. Entonces se creó la Academia Nacional de Historia en función de esto también. También promovió construcción de obras urbanas, hospitales, se creó también o se inauguró el cable submarino que comunicaba La Guaira con las Antillas holandesas y el ferrocarril que había iniciado con Guzmán Blanco y se continuó acá también el que comunicaba Valencia con Puerto Cabello, llegando un poco más acá hacia el occidente. A pesar de que él de alguna manera continuó con las ideas guzmancistas, Joaquín Crespo eh, intentó derrocarlo. Entonces aquí van a empezar esas insurrecciones que se daban en poco tiempo y que profundizó la inestabilidad característica de este periodo. Entonces, esta rebelión encabezada por Joaquín Crespo fue neutralizada y Crespo va a ser encarcelado. Sin embargo, Crespo posteriormente va a seguir siendo más, o teniendo protagonismo en en esta historia de este periodo del país. Entonces, posteriormente, ya al final de su mandato, Rojas Paul estaba más distanciado de Guzmán Blanco, incluso rompe relaciones con él. Eh, Guzmán Blanco seguía o pretendía seguir asumiendo responsabilidades en representación del gobierno venezolano en Europa. Sin embargo, eh, para finales del mandato de Rojas Paul, rompe incluso relaciones, o sea, Guzmán Blanco se deslinda del gobierno y ya no asumiría ningún papel más directamente en lo que tiene que ver con los gobiernos de Venezuela. El gobierno de Rojas Paul logra terminar su mandato establecido constitucionalmente y va a ceder el poder a Raimundo Andesa Palacios, quien también era un civil, y por primera vez en Venezuela 2 civiles iban a asumir la presidencia de manera consecutiva, algo que nunca había ocurrido porque siempre cuando estuvo un civil lo sucedió un militar o viceversa. Entonces, Raimundo Andesa Palacios también era una persona que tenía esa formación académica, civil, y que seguía generando incomodidad o molestia en la rama de los militares. Entonces, asume el poder. Una de las primeras cosas que hizo o que pretendió hacer fue reformar la constitución para aumentar el periodo presidencial de 4 años. Esto, además de esto, también eliminó el Consejo Federal de Gobierno y creó el cargo de vicepresidente de la República. Raimundo Deza Palacio va a dar pie a que esta reforma que él intentó eh, produjo o fue la excusa perfecta para que Joaquín Crespo eh, promoviera una insurrección o una revolución que se llamó revolución legalista. ¿Legalista por qué? Bueno, porque decía que Raimundo de Palacios estaba violentando las leyes del país y con esta revolución se pretendía garantizar el respeto a las leyes. Entonces, Joaquín Crespo logra derrocar a Raimundo Andesa Palacios y él mismo asume el poder. Joaquín Crespo nuevamente, ya con más experiencia, con más
trayectoria en el ámbito militar y en el ámbito político venezolano, va a asumir el poder esta vez por 5 años. Es decir, él asume el poder de manera interina, luego en el 93 asume ya el poder de manera directa como presidente por periodos de 2 años hasta el año 1898. Entonces, Joaquín Crespo, a diferencia de los otros presidentes, sí logra perpetuarse un poco más en el poder. Entonces fue líder de la revolución legalista, como ya les decía, que culminó como tal el 6 de octubre del 1892. Entre los aspectos positivos de los gobiernos de estos periodos continuos de gobierno de Joaquín Crespo, tenemos que se respetaron las libertades ciudadanas, sobre todo lo referido a la asociación política, es decir, la formación de partidos políticos, y también la libertad de prensa. También en cuanto a la estabilidad, más o menos, o aparente, o sí, una estabilidad ahí camuflada, por decirlo así, se logró mantener en estos 6 años que Joaquín Crespo estuvo en el mando. También se siguió invirtiendo en edificaciones y en el ornato de las ciudades. Sin embargo, también tuvo aspectos negativos como la corrupción, esa alternancia en el poder, como se mencionaba, se profundizó esta corrupción también. Eh, Cuando termina, ya para los últimos años del gobierno de Joaquín Crespo, la situación económica nuevamente era negativa o difícil, lo que esto produjo que el gobierno se debilitara y que él cediera finalmente el poder. Para este año, para el año 1898, se van a dar unas elecciones en las cuales habían dos candidatos, uno que era el candidato de gobierno, que fue Ignacio Andrade, y también el otro candidato opositor, que era José Manuel Hernández, a quien apodaban el Mocho Hernández. Esta persona también tenía una trayectoria militar importante y ya vamos a ver lo que ocasiona. Sin embargo, bueno, como característica negativa también, fue que en el mandato de Joaquín Crespo se agudiza el problema limítrofe entre Guyana y Venezuela, o Inglaterra en ese entonces, y Venezuela por lo que era la Guayana Esequiba. De hecho, en 1899 se llevó a cabo una proclama en la cual Venezuela prácticamente perdía todo el territorio de la Guayana Esequiba. Gracias a esa inestabilidad y a la situación interna que vivía Venezuela, y peleando este territorio contra Inglaterra, y quien era apoyada en ese entonces por todas las potencias europeas e incluso Estados Unidos, Venezuela prácticamente estaba indefensa ante esta decisión. Entonces, eh, este laudo arbitral de París fue refutado ya en 60 años después, 66 años después, y todavía estamos ahí en disputa, como saben. Entonces les decía, Ignacio Andrade resulta electo aparentemente en unas elecciones que acusaban de ser fraudulentas, y lo cual va a llevar a José Manuel Hernández a convocar a una revolución que se llamó Revolución de Queipa. En esta revolución, el argumento principal era que Ignacio Andrade había cometido o había sido electo en unas elecciones fraudulentas, y Ignacio Andrade toma o se basa en tomar a Joaquín Crespo, quien era su antecesor, como jefe del ejército, y lo envía a enfrentar a las tropas de El Mocho Hernández. Sin embargo, en el 98, Joaquín Crespo resulta asesinado en esos enfrentamientos con la fuerza de Hernández, y aún así el gobierno de Andrade logró acabar con esta revuelta,
y logra mantenerse temporalmente todavía en el poder. Hasta que en el año 1899 se lleva a cabo otro movimiento de otra insurrección, en este caso organizada desde los Andes, y el cual va a deponer al gobierno de Andrade y poner fin como tal al liberalismo amarillo. Este movimiento, encabezado por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se conoce como Revolución Liberal Restauradora. Esta comenzó desde los Andes y terminó en Caracas. Ignacio Andrade, para el fin de su gobierno, ya estaba obviamente debilitado, no tenía casi apoyo, y era un signo de que ya el liberalismo amarillo como doctrina política ya había dado lo que iba a dar y estaba desgastado. Ya no habían líderes como tales, ya había muerto Joaquín Crespo y Ignacio Andrade se vio en la necesidad de entregar el poder sin mucha oposición, dando así entonces paso a una nueva etapa, según los historiadores, para la historia del país, conocida como los andinos en el poder, en los cuales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez van a gobernar alrededor de 35 años al país. Eso es objeto de estudio de las clases que vienen. Bien, con esto finalizamos entonces la clase referida eh, al guzmancismo y al liberalismo amarillo. No sé si tienes alguna duda, Juan Diego. Ok, entonces ya saben, el día de mañana es la prueba, el segundo intento de la prueba parcial para los que deseen realizarla. Y recuerden que la prueba, la nota más alta va a ser la que prevalezca y que se tome en cuenta.